casa ya, súper cómoda. Re veraniega, qué Re calor, veraniega. ¿viste? Sí. A mí me encanta igual, ¿A vos te Me gusta el encanta verano? el calor, me encanta. Sí, bueno, pero por A ahí mí no para también. estar en un estudio, sino en una pileta, disfrutando, Acá está vacaciones. Acá está linda, sí. Pero te decía, realmente fue un año muy intenso. Vamos a contar a la gente, María Eva Jiménez fue electa concejal de la ciudad de Posadas, va a asumir ahora, dentro de poquito nada más, falta 2 tan poco, semanas. ¿eh? Sí. Desde junio a esta parte y falta tan poco para que asumas como legisladora de la ciudad. ¿Cómo te estás preparando? Porque te veo súper activa en Instagram, participando de muchas actividades, tanto políticas como netamente con lo que tiene que ver con lo tuyo, ¿no? Este perfil social, si bien vos sos psicóloga social, o sea, ¿cómo estás trabajando? Bueno, mira, nosotros estamos desde la gestión trabajando con el programa Posadas Más Inclusivas, haciendo trabajo de eso, ¿no? De inclusión de aquellos sectores que por X motivo demoraron su acceso a los derechos de todas y todos, como son las mujeres, como son las identidades disidentes, como también lo son los niños, las niñas, los adultos mayores. Entonces estamos un poco trabajando desde ese programa, realizando todo tipo de proyectos, bajando todo tipo de proyectos desde ese programa, así que muy activa desde la gestión municipal que nos da ese espacio para seguir construyendo esta ciudad efectivamente más inclusiva para todos y todas. Claro, uno de los ejes fue la campaña también de Ciudad de Todos, donde estabas como candidata con Horacio Martín, a quien saludamos también acá. Pero también ese perfil, decía yo, inclusivo. El día viernes fue el día 19 día donde se concientiza mucho sobre el abuso sexual infantil. Algo que nos toca muy de cerca, los datos que yo vi que compartiste en tu cuenta de Instagram, de 1 de cada 5 hogares es víctima por ahí de algún ataque sexual. Niños, niñas, adolescentes. Y sé que también ese es tu perfil para el día de mañana desde el Consejo Deliberante trabajarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, el día 19 se crea como un día para visibilizar, como todos estos días para visibilizar el día del abuso sexual infantil, en virtud de generar campañas políticas, concientizar sobre esta problemática que, como bien dijiste vos, ataca a un montón de niños, niñas y adolescentes. Estos datos existen, pero son datos basados en estadísticas de hechos que se cuentan, o sea que a eso sumemos los que no se cuentan, que son los más. Y sí, yo desde que me recibí siempre quise trabajar en la psicología jurídica y tuve la suerte de poder trabajar en el cuerpo médico forense con todo lo que es estos casos en la toma de declaración testimonial de abusos, lo que me llevó a especializarme en la temática y a enterarme de los datos reales y de que es una problemática que la otra vez hablábamos, hay más casos ahora. No es que hay más casos ahora, es una problemática de toda la vida que ahora se visibiliza más. Y que como todos los días sirven para esto, ¿no? Como para poner en evidencia que existe, pensar políticas en donde podamos atacar esta cuestión, socializar la problemática, así también a quienes se sienten víctimas de esto pueden hablarlo, ¿no? Y quienes están acompañando sin saber a víctimas silenciosas sepan cómo escuchar este tipo de relato. Bueno, es un poco eso. Yo creo que estas campañas tienen que hacer el foco en eso, no tanto en lo histórico, sino más bien en cuáles son las estrategias para atender este tipo de delitos, porque es un delito, lógicamente. ¿Dónde se da más esto? Se da, sabemos que en el seno familiar por ahí es donde más en la familia propiamente dicha también, o algún tío, sobrino. Después, ¿cómo hace el chico para contar? ¿Dónde es el lugar donde lo cuenta más? Mira, ¿en qué ámbito sería? Está muy buena tu pregunta, porque sí, efectivamente el ámbito familiar es el ámbito por excelencia donde se llevan a cabo estos delitos. Yo trabajé desde el 2014 a 2021 en el cuerpo médico forense. Nosotras éramos un equipo de 7 psicólogas, las que tomábamos declaraciones de abuso sexual, de delitos penales, pero mayormente de abuso sexual. ¿Esas son las cámaras GESEL? Las cámaras GESEL. ¿Vos eras una de ellas? Nosotras sí. Yo tomaba las declaraciones en cámaras GESEL. Sí, nosotros... ¿Qué preparación que tenés que tener? Y es una
a mí lo que me hizo retomar mi terapia en su momento fue eso, la necesidad de apuntalarme en algún lado por lo que se escucha constantemente en este ámbito. El sistema nuestro del cuerpo médico, nosotros tenemos un protocolo que lo armamos las psicólogas del Fuero Penal, que determina que se pueden tomar hasta 3 cámaras Gesell por día por psicóloga. Claro. Estamos hablando de que existían más de 3 cámaras Gesell por día por psicóloga, o sea, te estoy hablando de mínimo, vamos a decir 3 por 5, 15 declaraciones testimoniales por semana, perdón, o sea, 15 víctimas que se animaron a contar por semana. Nunca eran 3, siempre eran más, y nunca se cuentan todos, son muchos los que siguen ocultos. ¿El lugar por ahí más común es la escuela? Que se visibilice. Si sucede en la casa, es común que la víctima acuda a algún adulto de afuera de la casa. Claro. Como pidiendo auxilio. Como pidiendo auxilio y siendo la escuela lo que siempre dijimos el segundo hogar, ¿no? Y ahí es muy importante también la capacitación a los docentes y a las docentes respecto de cómo tomar este tipo de relato y la importancia de que hay que denunciar. Porque no hacer la vista gorda y no meterse, claro. Cuando uno hace la vista gorda, indefectiblemente es cómplice de este tipo de problemáticas. Hay un niño, una niña, un adolescente que está acudiendo a vos porque confía ciegamente, porque ve en vos una referencia que no la está viendo en su casa. Claro. Es la oportunidad para abrirle la puerta a un mundo de soluciones y de esperanzas que no lo tiene en la casa. Entonces, ahí es donde también es otra información que hay que socializar, porque nosotros en todos los cursos que hemos dado nos encontramos con el miedo de las personas que no son parte del seno familiar a denunciar cuando se enteran de abusos que suceden. Y hoy por hoy, el delito de abuso se puede denunciar por cualquiera, no necesariamente por la víctima ni por familiares directos de la víctima. Bueno, eso. Tenemos la obligación como sociedad de contener a través de involucrarnos en este tipo de acompañamiento. Sobre todo porque la víctima no está a veces en condiciones de ponerle el cuerpo. A veces pide ayuda porque no sabe qué hacer. Exacto, y también a veces desconoce entre un montón de comillas, porque todos sabemos cuando nos están haciendo algo que no nos gusta, ¿no? Pero desconoce que esto o no se siente lo suficientemente capaz de llevar a cabo todo este proceso. Entonces ahí nuestro deber como sociedad comprometida, sobre todo con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es acompañar a las víctimas y denunciar siempre que nos enteremos de alguno de este tipo de casos. Ahora, uno denuncia, ¿no? ¿Cómo sigue el procedimiento? Por ahí ya no es tu tarea, ¿no? Pero para que aquellas personas sepan que se puede y se puede encontrar justicia, ¿no? Porque también muchas veces dicen denunciamos, pero por ahí queda en la nada. Vivimos en una sociedad donde todavía nos estamos empoderando más también, ¿viste? Decíamos siempre el otro día con la coordinadora de ESI, de la educación sexual, sí. ¿Viste? Acá en el programa, de que el no es no, y de que eso se está enseñando en las escuelas. Había un sector por ahí que no era tan... que no quería, viste, que sus hijos reciban ese tipo de educación, pero sin embargo ahora nos estamos empoderando para que aquellas personas, ¿no?, que por ahí está atravesando por algún momento así, algún familiar y todo, sepa que tiene que denunciar y que se puede encontrar justicia, ¿no? Sin duda. Mira, Mari, nosotros estuvimos con Nene Williams y otros funcionarios de la municipalidad haciendo capacitaciones a promotores de salud, a trabajadores sociales, a psicólogos que trabajan en los CAPS respecto a esto que justo vos preguntabas, cómo es el proceso una vez que se denuncia para incentivar a cuando ellos reciben, porque obviamente los CAPS también son primeros receptores de este tipo de problemática, incentivar a que se comprometan con el proceso de denuncia. Y una vez que se hace la denuncia, que generalmente se hace en la comisaría, de la mujer, sí o sí arranca toda la batería de pasos judiciales. O sea, la comisaría informa al agente judicial y ahí comienza el proceso. Yo siempre voy a recomendar que se haga la denuncia en la fiscalía de turno, porque eso es saltar un paso. O sea, en vez de que la comisaría avisa a la fiscalía, bueno, listo, vas a la fiscalía y ahí la fiscalía ya de oficio obviamente arranca la investigación, ¿no? Pero bueno, una vez que se denuncia,
se arranca el proceso de investigación, y también lo que está bueno aclarar es que no se pueden levantar denuncias. Ese que a veces escuchamos, bueno, quiero levantar la denuncia, que no existe. Digo, cuando hacemos una denuncia hay un proceso que se activa y que así como se activa se termina. Los tiempos sí, los tiempos hoy por hoy no son los tiempos que quisiéramos todos que tenga la justicia en general, pero arranca el proceso y se termina. Es un tema delicado, obviamente, porque primero hay que aclarar a la víctima, pero también toda persona tiene derecho a defenderse, ¿no? O sea, es todo un proceso. Por supuesto. Pero, y en ese proceso, y sobre todo si estamos hablando de víctimas menores de edad, la cámara Gesell es el único dispositivo de declaración testimonial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, el único momento en donde el niño, niña y adolescente tiene o debemos intentar que declare es en la cámara Gesell. Claro. Todo lo que declaró antes no sirve a los fines investigativos. Por eso a veces yo también, nosotros cuando trabajábamos en el cuerpo médico queríamos hacer como una especie de trabajo en red con policía, con médicos y demás, para decirle no los incentiven a decir cosas que después en la causa no va a servir, porque nos pasaba que llegaban los chicos y chicas a cámara Gesell y dicen, yo ya lo conté a esto, se lo conté a la enfermera, se lo conté a la policía, y era... El dispositivo de cámara Gesell se creó para evitar la revictimización. Y con la revictimización nos referimos a eso, a no insistirle que pasen 120 veces por la misma declaración, por la misma situación de víctima. No estamos diciendo que necesariamente sea víctima del delito que se está investigando, porque eso se está investigando, pero sí estamos diciendo que un niño, niña, adolescente que está inmerso en un proceso judicial ya es víctima, porque se lo sacó de su mundo de infante, digamos. Sí, qué importante lo que decís. Sí, porque de un día para otro te encontrás contando cosas que por ahí, viste, te duelen, como decís, como profesionales, o sea, cambia tu vida, o sea, de una adolescente a un niñito. No es lo mismo hablar con la psicóloga, que saben cómo lo pueden contener, que si hablas por ahí con la enfermera o un policía, por poner a alguien, capaz que no entiendan lo que están diciendo y le tengan una contestación que el chico no está preparado a recibir. Exacto, nosotros el cuerpo de psicólogas que estaba especializado y que trabajaba, éramos pues yo ya no estoy más ahí, pero mis compañeras que siguen ahí, todas profesionales que nos capacitábamos constantemente en lo que es la toma de declaración testimonial. Entonces sí, hay como no es una cuestión de sensibilidad, sino de llegada distinta, ¿no? Claro. Y también de saber qué información necesitas para no pasear a la víctima por un relato súper victimizante, sino a los fines pura y exclusivamente de, primero, la escucha, porque lo más importante es la escucha de lo que quiera decir el niño, niña, adolescente que está en ese momento, en esa situación, y segundo, de recabar la información que sirva a la causa, digamos. Ahora, ¿y se resuelve el delito con la cámara Gesell? ¿Se resuelve o hay otros pasos a seguir para llegar al la fin, cámara digamos? Gesell es la prueba por excelencia porque es la declaración testimonial de la víctima, pero no siempre tenemos declaración testimonial porque no siempre la víctima está en condiciones de dar su relato, claro. No siempre arribamos a toda la información porque, de nuevo, tengamos en cuenta, estamos hablando de la situación en la que esté. De la situación y de la edad. Estamos hablando de la cámara Gesell se toma desde los 3, 4 años a los 16. Claro, es difícil comprobar todo, ¿no? No es tanto comprobar, sino armar un relato que sirva a los fines de la investigación. Un niñito de 3 años es re complicado. Tenemos que conseguir que cuente el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el quién. Claro. Un niño de 3 años que no tiene probablemente una ubicación temporoespacial como tenemos. ¿Y trabajaste los adultos con casos así? Sí, sí. Y me encontré con chicos de 3 años que obviamente no pueden armar este tipo de relato, y me encontré con chicos de 3 años que te explican con exactitud y claridad lo que pasó. Entonces es muy subjetivo. Te está hablando de otro país, te está hablando de nuestra sociedad, posadas, misiones, viste, realmente, como vos dijiste al principio, María Eva, estos casos, y es importante que también nosotros como programa, medios, siempre hablemos, ¿no? Porque nos mira por ahí mucha gente a través de Canal 6, de todos nuestros medios, pero para que la gente sepa que tiene que denunciar y que tiene un respaldo, o sea, hay profesionales preparados para contenerlo, llevarlo, no revictimizar. Claro, a la persona, al niñito, acompañar a los padres, o por ahí, imagínate, si se da en temas intrafamiliar o la misma familia, uno es el abusadora, uno no sabe, hay todo un proceso que hay que acompañar, y como sociedad nosotros tenemos que hablarlo para que los chiquitos
porque estamos hablando de niñitos, ¿no? Que sufren este tipo de abuso, o sea, se vaya terminando, porque estamos en una sociedad donde por suerte podemos visibilizar, ¿no? Contar, ahora por ejemplo vos que vas a estar como concejal, también llevarlo al Consejo Deliberante para seguir difundiendo, hablando con los posadeños de esto, plasmarlo con ordenanzas, siempre se pueden buscar nuevos mecanismos, ¿no? Nuevas herramientas el Estado para tiene, prevenir incluso sin esto, duda, ¿no? El Estado tiene un montón de herramientas y aprovecho que me das este pie para recordar e informar, porque probablemente no se sepa, hay un subsidio para víctimas de abuso sexual infantil, porque teniendo en cuenta que generalmente el victimario vive en la casa y es el proveedor, difícil es sacarlo de la casa. Entonces a veces lo que se descubrió que da lugar a este subsidio es que lo que pasaba es que no se denunciaba porque era el peso de como la mujer golpeada que vive por estar el marido, ¿viste? Y que por ahí económicamente antes dependía del marido. Exacto. ¿no? Pero entonces, este caso peor todavía, un inocente, un niñito, una niñita. Acá el subsidio busca que la víctima y la madre de la víctima o la familia de la víctima tenga un acompañamiento económico para poder sacar el potencial victimario de la casa, para que no se ponga en juego la alimentación o la supervivencia de toda la familia, teniendo que dejar al victimario, el abusador, adentro de la casa. Y contestando un poco lo que me preguntabas a vos, sí, los chicos de 3 años les cuesta armar un relato, pero a una víctima de 15 años que acaba de ser disruptiva, su vida, su intimidad, su inocencia, también le cuesta armar un relato. Bueno. Entonces, lo que nosotros siempre repetimos en este tipo, en los informes de Cámara Gesell es los tiempos son subjetivos, y que hayan pasado 3 años no quiere decir que ya esté preparada para... y que no llore cuando lo cuenta tampoco quiere decir que no haya sido víctima. Digo, los tiempos y las emociones que se ponen en juego en este tipo de problemáticas son subjetivas. ¿Qué preparación hay que tener para tratar con estos casos, no? Sobre todo en una sociedad tan chica, donde, viste, y conocer el caso, no quiero estar en tu lugar. Bueno, vos estabas ahí, mucho tiempo estuviste, 5, 7 años. 7 años. 7 años trabajando, y eso tiene que tener... Vos como madre, por ejemplo, imagínate, te toca, a todos nos toca mucho. Vos decís, ¿cómo puede haber gente o monstruo que haga esto con una criatura, no? Uno, no podemos creer qué le pasa por la cabeza. Y además nosotros también teníamos al victimario, porque el cuerpo médico está dividido por fueros, entonces nosotros éramos parte del fuero penal, y el fuero penal atiende a las víctimas, pero también atiende a los victimarios. Entonces, no el mismo caso. Si a mí me tocaba la víctima de abuso, bueno, a una compañera le tocaba el abusador. Pero también está eso, ¿no? Tomar, como bien decías, el derecho a la legítima defensa, y la legítima defensa también incluye la pericia psicológica y todo este proceso. Entonces, de repente, no solo te encontrás con el relato, sino te encontrás con quien supuestamente llevó a cabo este acto. Ahora, ¿estos casos se dan más en las grandes urbes o sucede más en el interior, acá, por ejemplo, en nuestra provincia? Está comprobado que no hay distinción de raza, de condición social, de nada en este tipo de delitos. Es algo que nos interpela a todos por igual. Acá somos todos iguales. En este delito somos todos iguales. No hay diferenciación. Durante un tiempo se pensaba que en las clases altas esto no pasaba, y en realidad se demostraba, digo, clase alta es un término re viejo, pero bueno, por tener educación, un buen pasar, todo eso no pasaba en la casa. Sin embargo, después descubrimos, viste, hasta que no se contaban, eran más casos ahí que en otro lado, o que lo tapan por ahí, ¿no? Hoy por hoy está comprobado que en esto somos todos iguales, somos todos potenciales víctimas, hemos sido todos potenciales víctimas, y bueno, ahí es donde digo, escuchemos cuando un niño, una niña, un adolescente cuenta que pasó por algún tipo de experiencia así, es porque efectivamente lo vivió. Un niño o una niña no puede fantasear sobre algo que no vivió y que no conoce. Eso también está bueno dejarlo en claro. Bien, o sea, no, sí. Y es obligación de los adultos y las adultas que estamos en el contexto de niños, niñas y adolescentes, tener una escucha abierta y una escucha activa y atenta para poder acompañar este tipo de situaciones y para poder sacar adelante, porque se puede salir adelante de una disrupción así en la vida, pero es importante que los adultos y las adultas estemos atentos.
María Eva, el número es el 137, ¿no? A nivel 137, nacional. Eso está, vos llamás 137 y podés recibir ayuda, contención, o sea, es una emergencia, digamos, en estos casos, y para denunciar. Y funciona perfectamente, doy fe, la línea 137, si bien están abarrotadas de casos y abarrotados de casos, pero funcionan muy bien. Están porque abarrotadas también de casos, es gravísimo eso. también es la línea de violencia, o sea, de violencia en general, el delito claro. es un delito de violencia, pero también, de nuevo, si sabemos un caso, acudimos a la Fiscalía de turno. ¿Cómo sabemos cuál es la Fiscalía de turno? Entramos en la página del Poder Judicial, jusmisiones.gov.ar, vemos cuál es la Fiscalía que está de turno, dónde queda, nos presentamos ahí, hacemos la denuncia ahí inmediatamente, nos toman la denuncia y arranca un proceso de investigación judicial. Y con ese proceso en funcionamiento podemos acudir a la Secretaría de Relaciones con la Comunidad a pedir el acompañamiento económico, el subsidio que se da a las víctimas de abuso sexual infantil. Perfecto, entonces, qué tema tan sensible, pero bueno, muy importante hablarlo siempre en este tipo de programa. La idea es eso, ¿no? También concientizar a la gente, a las madres, vecinos, vecinas, que por ahí sí sabemos, todos tenemos que involucrarnos y también denunciar, ¿no? Y hablando por ahí desde los medios de comunicación, bueno, vos como ahora próxima legisladora de Posadas, es muy importante que se visibilice siempre mucho estos casos, o sea, estos temas tan sensibles, ¿no? Que por ahí nos costaba hablar antes, como el de la ESI, ¿viste? La educación sexual integral. Sin embargo, ¿viste? Ahora todo el mundo se empoderó, habla, defiende este tipo de educación justamente para no llegar a esto, a los abusos. Exactamente, sin lugar a dudas la ESI es la herramienta por excelencia para poder visualizar aquello que no está bien, digamos, y para poder conocer nuestro cuerpo, pero no solamente eso, para poder conocer nuestro cuerpo no solo desde el peligro, sino también desde la satisfacción. O sea que, tal como dijiste vos desde el principio, la ESI, y está comprobadísimo que abrió puertas a un montón de relatos de abuso que estaban guardados. Sí. Así es. Muchas gracias, María Eva, por haber venido este lunes y feriado acá en Las Voces. No, un placer venir tranquila en modo feriado. Modo feriado, tuvimos a hablar de todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Vamos a una breve